Amigos, ¿saben qué debe ser lo peor que le puede pasar a un chayotero? El tener que admitir que el presidente una vez más tuvo la razón. Siempre han criticado al presidente por su manera de pensar, por sus acciones. Sin embargo, hemos visto que el presidente Andrés Manuel López Obrador rara vez se ha equivocado al hacer comentarios de este tipo. Sabemos bien que todos los medios están contratados bajo un frente amplio. No hay otra manera. En este proceso que intentó existir pero nunca existió, van bajando a candidatas del PAN, del PRD que ni pudo promover a una sola persona, y del PRI, aquel partido que estuvo como uno de los cimientos políticos desde décadas anteriores, le bajan a una poderosa contendiente. Pero ¿qué pasa cuando los chayoteros no pueden defender este tipo de acciones? Hasta Loret de Mola dice, Loretito dice que lo del Frente Amplio es un tremendo fracaso y da a entender que es una simulación, como decía el presidente. Y dice que en el momento de mostrar músculo contra Morena solo pudieron recabar 2 millones de firmas cuando AMLO saca más de 15 en sus consultas. Esto es lo que dice Loret de Mola, amigos. Un pequeño segmento. Al final lo que están a punto de decidir es que no haya votación este domingo. Y no iba a haber votación porque aquello iba condenado al fracaso. Hoy en la mañana Xóchitl Gálvez tuiteó que no sabía dónde ella tenía que votar. Xóchitl Gálvez. Imagínense los demás ciudadanos. El proceso nació cojo. Desde que salió la aplicación era un problema darse de alta, muchísimos ciudadanos se quejaron y al final se lograron juntar 2 millones de firmas. Si se comparan con las 15 millones que juntó López Obrador para una consulta que se trataba de nada, la de no revocación de mandato o la de los expresidentes, pues esta que se supone que era la gran muestra de músculo de la oposición juntó 2 millones de firmas y tropezándose en el camino. A estas alturas está, según esto, apenas sabiendo dónde se van a instalar las casillas para el domingo. Y si finalmente deciden hacer la votación el domingo, que lo dudo, ¿qué va a hacer? ¿Xóchitl contra Xóchitl? Eso es una de las cosas que ha pasado. Pero en cadena nacional, amigos, en un programa conocido de Telerisa, en una mesa de debate político, Sarmiento comenta lo siguiente: las reglas no puedes cambiarlas a mitad del camino. Yo creo que el gran perdedor es el Frente Amplio y Xóchitl. El gran ganador, como siempre, es López Obrador. Y ahí va a decir, se los dije, Xóchitl era la candidata de Claudio X González. Eso es algo porque lo que estamos viendo es que a los opositores les da mucho trabajo admitir. Han estado luchando con uñas y dientes para evitar decir el presidente tuvo la razón. Y en esta ocasión en cadena nacional lo acaban admitiendo nuevamente. ¿Por qué? Porque fue verdad, así de sencillo, amigos. estamos viendo es al PRI siendo el PRI. Al PRI anulando un proceso ciudadano, al PRI descalificando simplemente para poder salvar pues el barco que se llama Alito Moreno. Al PRI rodeado el líder de este partido con Carolina Villano, quien va a ser ahora al parecer la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. A un PRI que básicamente simplemente está vendiéndole su amor y está al PAN. Ahora el PAN y el PRI con esta incoherente alianza electoral que habían prometido un proceso limpio. Yo no digo que el proceso de Morena haya sido ejemplar. De hecho lo escribí esta semana. Ahorita hablaremos de él. Pero quienes han perdido hoy han sido las personas que confiaron en los líderes de estos partidos, del PRI, del PAN y el PRD, no sé Leo qué pensará, por supuesto pues Beatriz Paredes, que queda completamente humillada, que queda maltratada, una mujer que la verdad había aguantado a los machos de su partido y que ahora pues básicamente hoy no ha podido salir a decir absolutamente nada después de este maltrato, René, me parece un maltrato y violencia política. Es que declines y otra que te retiren el apoyo. Eso que dice Genaro, yo creo que no pierde el proceso, yo creo que pierde Xóchitl, que podría estar revestida de una legitimidad si el concurso se hubiera llevado a carta cabal hasta el final. Creo que pierde la ciudadanía y en esa medida también creo que pierde el propio frente. Estoy de acuerdo. Pues sí, te lo pregunto a ti, porque no, estoy de acuerdo. escribías algo así en tu artículo de hoy. No, estoy de acuerdo y tan solo hay que escuchar a Genaro lo que dice para ver lo que va a decir el presidente López Obrador mañana. Digo, no porque ya le mandó WhatsApp al presidente. No, porque ese va a ser el discurso. Se los dije, es un acuerdo popular, ¿no? Es más, López Obrador lo va a llevar a otro extremo, ¿no? Fue la mafia del poder, que Claudio X les habló, les echó un telefonazo y les dijo, ya no hagamos la consulta, ya pongan a Xóchitl, es la que nos conviene y se acabó. Le da mucha credibilidad a la narrativa del presidente López Obrador.
Obrador. Por eso yo creo que es un error. Yo sí No, creo pero lo que está ese es el- analizando desde el lado del presidente. ¿Por qué no desde el lado de los propios partidos que organizaron este proceso? A eso voy, si me permites, porque claramente le tuvieron miedo a la consulta. Lo que no sabemos es por qué le tuvieron miedo a la Eso que tú consulta. preguntas para mí es clave. Pues sí. Se presume, ¿no?, que temían una intromisión. A mí me Temían- preocupa que tuvieran una abstención. Fíjate que lo que he escuchado cálculo. de algunas fuentes es... Hay un cálculo. Lo que he escuchado, perdón, de algunas fuentes es que no tenían del todo bien organizado las 3,000 casillas que iban a poner en 1,500 centros de votación, no tenían amarrados a todos los ciudadanos que iban a ser los funcionarios de casilla, había problemas de representantes en las casillas y sobre todo tenían miedo de que morenistas fueran a votar, pero sobre todo de que piquetes morenistas fueran a hacer, digamos, algún tipo de desmán, que se viera violencia, que se viera división y que esas imágenes, digamos, salieran el lunes como diciendo, pues ya ven, no pudieron organizar bien ni siquiera su consulta. Creo que Pero eso, Leo, creo que lo podías pensar 100%. desde junio. Pero sí hay un cálculo 100%. del Hay número un de personas cálculo. que iban a salir a votar el domingo. Y el tema de la participación baja. Pero aquí creo que la decisión era entre dos males, quizás, ¿no? O sea, no ir a la consulta y entonces a darle credibilidad a la narrativa de López Obrador, o ir a la consulta con todo ese riesgo de baja participación, de que se fueran piquetes de Morena, etcétera. Y bueno, tomaron esta decisión. A mí, en lo personal, lo digo acá, no me gusta, porque insisto, sí creo que la consulta iba a ser un proceso democrático innovador que le iba a dar mucha legitimidad a Xochitl. Sí, por eso mucho yo- más de la que va a tener, la verdad. Sergio, Claramente Alito estaba presionando a Beatriz Paredes para que renunciara, para que declinara por cualquier consideración. Sabemos también que lo había estado hablando con Marco Cortés y con la cúpula del PAN. Todo eso es conocimiento público. Que si iban a intervenir en la consulta, que lo que tú quieras. Mi posición personal es que de por sí las reglas no eran muy buenas, eran reglas muy complicadas, el sistema era muy complicado, pero puedes tener reglas buenas o reglas malas. Lo que no puedes hacer es cambiar las reglas a mitad del camino. Creo que el gran perdedor de todo esto es el Frente Amplio por México y por ende, ¿quién va a ser su candidata? Xochitl Gálvez. El gran ganador es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mañana nos va a decir, se los dije, Claudio X ya había decidido que era Xochitl y entonces ya no hay yo vuelta de creo hoja en el que el asunto. otro ganador va a ser Dante Delgado. Hablaremos de de MC. MC. Creo que él está buscando otro tipo de situación, él está buscando negociar lo mejor posible para hacer un partido bisagra, eso es otra cosa. Ella planteó un poco los términos en los cuales ella reconocería que no le favorecían. Pero le va a levantar la mano a Xochitl. Esa es la pregunta. Le va a yo apoyar creo a que Xochitl sí. Gálvez, Entonces sí, entonces sí. va a apoyar. No No, sé pero si- no es lo mismo. No, es lo mismo el cómo declinar. importa. No, El sí, cómo es que sí importa. importa mucho. No es lo mismo declinar a que el reconocer resultado el de la resultado. porque declinar, Sí, es- ahí pierde. Sí. Si ella reconoce, Beatriz Paredes, sí gana en este proceso. Y sí, yo creo que es una de las grandes ganadoras, aunque no vaya a la candidatura presidencial. Ella se reposicionó. Yo creo que Beatriz Paredes ha tenido una atención y un reconocimiento público que no había tenido, pues, cuando menos en 5 años. Cuando No, menos. y por venía decir. de menos a más. Sí, Dos veces candidata y a la jefatura de gobierno, sí, pero lo tenía. lo que no querían era llegar a la consulta. El cálculo, y eso se lo dijo Alejandro Moreno a Beatriz Paredes, era que iban a salir, pensaban 300,000 personas, como 12-13% del padrón. ¿Por qué razón? No, Bueno, ¿por qué yo- razón? No, imagínate las fotografías. pero, nada de mejor las que- filas. no vacías. cambias las reglas del No, juego. coincido o sea, es un contigo, error. Entonces están justificando la No, lo que estoy diciendo, y aquí yo me acuerdo que lo dije, no me acuerdo si alguien nos lo dijo, que este proceso no era ciudadano, que era un tema de partidos. Sí. Y que iban a hacer los partidos lo que Déjame iban a hacer. interrumpirte ahí. Perdón. Sí, es que si hablamos de partidos, a ver, hemos tenido una historia décadas en que ningún candidato perdedor reconoce una derrota, nunca ocurre con muy pocas veces, pero ahora, curiosamente, Alejandro Moreno se convierte en el primer presidente del partido que reconoce una derrota antes de que tenga lugar. Qué absurdo. Antes de perderlo. Genaro, Sí, varias cosas. déjame agregarte lo que vayas a decir, una pregunta. Eso que dice Raimundo nos recoloca en el hecho de que es la partidocracia la que decide. Es decir, me asombra que el comité organizador, hay prestigios ahí de por medio, no haya salido ese premio tantito. Yo no puedo dar a conocer esa encuesta en tanto que hay un reglamento y que la parte de los organismos cívicos ciudadanos tampoco haya fijado postura, al menos hasta ahora. De acuerdo. Y que en el contraste, el PAN baja a Santiago, el PRD, una cosa rarísima en un partido de izquierda, la crema innata, dice Jesús Zambrano, del PRD, respalda a Xochitl, y hoy baja Alejandro Moreno a Beatriz Paredes. ¿Cuál es el mensaje? Mira, lo decías bien al principio y lo hemos comentado aquí, decía Raimundo que hace algunas semanas alguien mencionaba, yo lo mencionaba y también tú, creo que el gran faltante en esta democracia electoral que tenemos desde el 97, que se ha ido profundizando con los años, ha sido el que los líderes de las cúpulas de los partidos dejen de temerle a sus militancias, que haya vida interna en los partidos que sea más democrática y que además se permitan procesos ciudadanos para elegir a estas candidaturas. En Estados Unidos, simplemente como comparativo, desde los años 70 una reforma electoral obligó a los partidos a realizar las primarias, en donde vemos a los candidatos demócrata y republicano acudir estado por estado, debatir. En algunos estados las primarias son abiertas a militantes solamente, en otras en público en general o electorado en general.
En Argentina acabamos de ver a Milei en una elección primaria que es obligatoria por ley y además también de participación obligatoria. Si una persona no participó, tiene que justificar por qué no pudo ir a votar y si no lo justifica, tiene que pagar una sanción económica, René. Creo que no hemos llegado todavía ahí. A lo largo de estos 23 años de la alternancia democrática en México, varios colectivos han pedido reformas políticas que terminen con la partidocracia que hay en este país. Entonces, la respuesta es, los líderes de los partidos siguen controlando la democracia mexicana. No tenemos una democracia, tenemos una partidocracia que de repente empieza a tener algunos vislumbres de participación ciudadana, de democracia participativa, y que de repente cuando arman un proceso con toda la confianza y con todo el respaldo de ciudadanos como José Antonio Crespo, quien estuvo contigo, por cierto, y sí criticó el proceso, está criticando el proceso. Porque la suspensión del proceso. La suspensión del proceso, claro, creo que muy coherente como siempre José Antonio, del lado ciudadano, y sí, diciendo esto ha sido una simulación, y una simulación que nuevamente, yo no milito en ningún partido, yo he vuelto a ver los dos procesos, el del Frente y el de Morena, y para mí como ciudadano me dejan muchísimo a deber. Si yo estuviera ya convencido de votar por Xochitl Gálvez o por Claudia Sheinbaum, o por Marcelo Ebrard, que creo que va a ser Claudia ya, estaría muy molesto con los partidos por no haberme permitido a mí, como un ciudadano sin partido, poder participar en este proceso y poder decir, déjame verlos contrastar ideas, verlos debatir y que realmente hay una democracia en donde podemos elegir. ¿Puedo entrar? Que los propios chayoteros, amigos, estén confirmando que esto fue una simulación más por parte de la oposición, habla por sí solo. ¿Cuál fue el temor que tuvo el Frente Amplio? ¿Por qué no permitir que se efectuaran las votaciones este día domingo, el siguiente domingo, el domingo que viene, perdón, para determinar, ¿saben qué? Si va a ir Xochitl, si es la candidata que el pueblo, bueno, que sus militantes quieren, o puede ser Beatriz Paredes. Pero no, les ganó el miedo. ¿El miedo a qué? Acá comentan que llegue Morena, llegue gente de Morena e intente boicotear el proceso. Amigos, los que hacen eso son la gente del Frente Amplio. Ellos mismos mandan a sus detonadores. Que la gente no saliera a votar. Yo pienso que por ahí va la cosa. ¿Cómo le obligas a un mexicano que no le agrada el presidente López Obrador, que no le agrada su forma de gobierno, y dice, bueno, voy a votar por Beatriz Paredes? Y salgan el Frente Amplio diciendo, se canceló todo, no va a haber votaciones este domingo, porque hay una ventaja avasalladora por parte de Xochitl en contra de Beatriz Paredes. Ustedes, amigos, como mexicanos, ¿creerían eso? No. Solamente hubo un despilfarro de recursos, que sabemos de dónde sale ese recurso. Solo sabemos que hicieron lo que quisieron nuevamente. Y una simulación que al fin y al cabo se ve completamente externada y nuevamente dándole la razón al presidente. ¿Qué es lo que va a seguir? Cuando Morena, cuando la Cuarta Transformación diga, este es nuestro candidato, esta es nuestra candidata. Porque créanme, esto no va a suceder del lado de la izquierda. No se pueden dar el lujo de cancelar algo por una ventaja avasalladora por parte de uno de los aspirantes. Pero ya vimos cómo los chayoteros intentan defender lo indefendible y molestos con justa razón, porque ya no saben cómo decir que lo que está haciendo la oposición está bien y tienen que acabar doblándose diciendo, ¿saben qué? La están cajeteando nuevamente y nos acaban de fregar absolutamente todo. Amigos, hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta el contenido de este canal y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el siguiente contenido y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y amigos, recuerden, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.